Por estar acá a esta noche. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Muchísimas Romina, gracias un por gusto. venir. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Mirá, ayúdame en un día muy difícil, con mucha desinformación. Ayúdanos en un ratito, mis compañeros se van a sumar con preguntas que no son fáciles. Mirá esta placa. A ver, ¿la tenemos por ahí? Ahí está, ahí la tenemos. Vacunas recibidas, componente 1, estamos hablando de Sputnik, ¿no? ¿Llegás a ver ahí, Javi? Estamos hablando correcto. de Sputnik. De la Sputnik 7 1. millones y pico, componente 2, y quedémonos un poco ahí, 1 millón y pico. Hay 6 millones de argentinos preguntándose hoy qué pasan. Y la cantidad de barbaridades que escuché durante el día realmente me preocuparon, y intuyo que preocuparon también a los que están del otro lado. Vamos a ser un país que vamos a quedar a media vacunación, digamos. En el esquema de vacunación vamos a tener una sola dosis. No, de ninguna manera. Buenas noches a los tres, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Ahí siempre hay que aclarar, ¿no? Porque siempre una parte de la oración tiene algo de realidad y cuando se completa se termina de aclarar, ¿no es cierto? No es que llegaron 7.875.000 dosis todas juntas y los 90 días de intervalo se cumplen todos juntos. Es una llegada paulatina de dosis desde el 24 de diciembre hasta ahora. El 1.540.000 dosis que llegaron sirvieron para completar dosis de los esquemas, digamos, de las primeras dosis que llegaron. Es cierto, claramente es cierto, y en eso es muy importante contar todo el contexto, que Argentina está recibiendo vacunas. Hoy es la semana récord de vacunas recibidas, 4.3 millones de dosis, y también es cierto que necesitamos los componentes 2 para poder completar los esquemas como nos comprometimos. La otra realidad es que no recibimos los componentes 2 ni porque Rusia se los guarda ni porque Argentina no los quiere comprar, sino porque hay un tema de producción y de demanda Ahora, interna. Carla, te pregunto, también Sí. por lo que escuchaba y leía hoy, aparentemente cuando se negoció esto en diciembre ya se sabía que Rusia no se podía comprometer con el componente 2. De ninguna manera. Rusia se comprometió con el componente 2, se sabía que el componente 2 tenía más dificultad en la producción y también lo que se habló en ese mismo momento es que se iba a hacer transferencia de tecnología con otros países, con India, con Sudáfrica, no, con Corea del Sur, y eso no se pudo hacer ni siquiera con el componente 1. Así que de ninguna manera era obvio que no se iba a poder contar con facilidad con el componente 2. Sí se sabía que tenía más dificultad en el crecimiento, pero a ver, todas las plataformas de todas las vacunas tuvieron dificultades en la producción, así Pero que... esta particularmente, ayúdame si me equivoco, digamos, lo que tiene es que los dos componentes son dos componentes distintos, no es que te refuerza uno del otro, sino que son componentes distintos para que la vacunación esté completa. Para todos los que nos dimos, yo me di el otro día, me tocó darme el Sputnik también, pero digamos, hay gente que está esperando hace mucho más tiempo y que ya pasó esa ventana de 3 meses. La preocupación que hay respecto del momento en que salen desde Rusia a decir que primero van a proveer al mercado interno, que hay una dilación en los tiempos de entrega. ¿Esto puede atentar contra la protección que tienen los que ya se dieron esta primera dosis hace más de 3 meses? Mirá, esa sería como la clave. Lo que dijo Rusia es que va a, por supuesto, favorecer el abastecimiento interno, y eso sucedió desde el día 1 con el componente 1. Y eso, exacto, y eso sucedió con China y sucede con India. Eso no es algo nuevo. El tema es que lo ponen como si fuera algo que ahora cambia las cosas. Todos los países que producen vacunas tienen la obligación de abastecer primero a su población. La situación es que India ha cerrado la exportación, que China ha cerrado la exportación y ahora la ha abierto, por eso recibimos en esta semana 2 millones más de vacunas Sinopharm, y Rusia ha siempre también, además de abastecer su población, priorizado a Argentina dentro de todos los países que ha distribuido vacunas. Entonces, nosotros hoy tuvimos con Cecilia Nicolini un Zoom con la Federación Rusa, mañana volvemos a tener otro Zoom con la Federación Rusa en relación a posibilidades concretas de provisión de la vacuna, y ahí hay que transmitir 3 conceptos importantes. El primero es que el Estado Nacional está comprometido a completar todos los esquemas de vacunación. Cuando se empieza a mezclar un poco el tema de se vencen las vacunas, cuando se aclara que las vacunas una vez aplicadas no es que de un día para el otro dejan de tener efecto, ¿sí? Por supuesto que con el tiempo disminuyen los anticuerpos y es importante. Hoy he visto, perdóname, digo para aclararlo, pero digo, he visto
en redes particularmente, mucha gente que ha subido, que se hizo el dosaje de anticuerpos después de los 3 meses y que prácticamente no tenían. Pero hay gente eso que se generó termina de vacunar y a los 14 días no tiene. Digamos, los anticuerpos miden una parte, digamos, los anticuerpos miden una parte del virus, una parte del antígeno. Y las vacunas no es lo mismo tener COVID que haberse vacunado. Cuando uno tiene COVID, tiene exposición al virus completo, tiene una respuesta inmune que es diferente a recibir una vacuna y que estimula una respuesta inmune de una parte del virus. Entonces, todas las vacunas tienen diferentes partes del virus y despiertan diferentes anticuerpos. Entonces, no es matemático que alguien se haga un análisis, por ahí se hace un análisis de un tipo de anticuerpos, se le da negativo, y se hace otro análisis de otro tipo de anticuerpos y le da positivo. Entonces, no tener anticuerpos no es sinónimo que no está protegido. Esa es una cosa muy importante. Ahora los dejo simplemente, mientras vamos a ir pensando, mis compañeros van a hacer una pregunta, no queremos agarrar, y esto acostumbramos, por ahí me venías escuchando, no queremos agarrarte en frío, para que puedas ir pensando la pregunta que se fueron haciendo y la contestamos a lo largo de la entrevista. Javi. No, yo quería mostrarle, me interesa el tema vacunas básicamente, pero quería que vaya pensando, mostrarle una foto del exministro Ginés González García, porque básicamente aparecieron imágenes de él en Madrid para, en un punto, cómo le cae a ella como ministra, como sucesora, la señal que puede dar que el exministro esté en Madrid dando charlas, supuestamente, cómo le cae a ella, si cree que la perjudica o la beneficia una figura como Ginés González García en Madrid, fuera de la Argentina. ¿Querés contestarlo ahora o querés...? No, Ginés no está supuestamente dando charlas. Ginés está dando charlas. Ginés es una figura prestigiosísima a nivel nacional, regional e internacional, y está dando charlas en universidades de España. ¿No le afecta al gobierno esto? ¿No afecta a tu tarea? ¿Cómo me afecta a mí? Ginés dejó de ser funcionario del ministerio. Ginés es una persona reconocida, es el rector de una universidad muy reconocida y está, dando charlas en España en ese sentido. A mí no me afecta en lo más mínimo. Yo lo conozco a Ginés, sé lo que es Ginés, sé lo que significa la Universidad de Salud para él, está trabajando y me parece sumamente positivo para él ocuparse de eso y dar charlas y seguir adelante con sus proyectos. Pero ¿entendés la irritación social que generó, digamos, la irritación social es muy generada también, la verdad es muy que generada. La verdad es que la irritación social es cuando se estimula tanto el enojo en un momento tan sensible. Me parece que todos estamos en un momento, pero todos, en quienes estamos conduciendo, quienes tenemos un poder de decisión, quienes, la sociedad, los jóvenes, los mayores, los niños, los periodistas, estamos todos inmersos en una pandemia que ya realmente se está haciendo eterna, que ya realmente cuando parece que estamos llegando vemos lo que parece en Israel, lo que pasa en el Reino Unido. Este contexto no se puede soslayar. Vos fíjate, vos contabas la emoción que te generó a vos recibir la vacuna, los mensajes, digamos, es como un sube y baja de emociones buenas, malas, tristes, de impotencia, de enojo. La verdad es que esta situación es bien compleja. Pero cuando vos decís generada, ¿es generada por la oposición, generada por los medios, generada por...? Es generada en general, puede ser por los medios, puede ser por la oposición. Para muchos es genuina. Digo, yo te lo pregunto en términos de, por lo menos yo estoy convencida que la justicia en algún momento va a tener que dilucidar qué fue lo que pasó, porque está muy arraigada esta idea de... estamos llegando casi a los 100.000 muertos, ¿no? Estamos 90 y pico mil. 90 y pico mil muertos porque se afanaron las vacunas. En algún momento me parece que la justicia va a tener que decir si se afanaron las vacunas o no. Entonces dicen, se afanaron las vacunas, Ginés está tomando una cervecita en... Me parece que eso realmente está saldado. Me parece que eso ya no se puede tapar el sol con la mano. Realmente no, eso está saldado. Fue un error concreto. Fue un error grave, fue un error que le costó el puesto. El vacunatorio estamos hablando. El vacunatorio, no. Esa situación puntual de vacunar a algunas personas. Esa situación está saldada. El presidente le pidió la renuncia a un ministro como Ginés. Eso no puede ser suficiente como para invisibilizar la trayectoria de Ginés y que Ginés no pueda continuar con su vida. Pero vos ves que hay, digamos, una correlación para muchos entre las vacunas que faltan y los vacunados privilegiados, las puritas, los Dualde, los Zanini y todo lo que podemos seguir nombrando. 25 millones de vacunas vamos a tener, esta semana. Estamos con 14 millones de personas que han iniciado su esquema de vacunación.
cada persona que recibe su turno siente lo que sentiste vos, siente lo que es volver a tener algún tipo de perspectiva concreta en relación a poder tener un alivio, al poder recuperar cosas. Realmente este gobierno, con fortalezas y debilidades, está haciendo un esfuerzo inmenso para conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible. Está trabajando con las jurisdicciones para haber cumplido este récord en un mes de casi llegar a 8 millones de dosis aplicadas. Cada vacunador, cada vacunadora está esperando las vacunas para poder aplicarlas y generar esa expectativa, esa esperanza, ese alivio en la población. Me parece que estamos en un momento en el cual tenemos que pensar cómo podemos hacer para sostener este logro, recibir más vacunas, seguir cuidándonos para sostener esta situación en relación al descenso de los casos y llegar más rápido al objetivo que tenemos como sociedad y como país. De verdad, me parece que esos turnos que llegan, esa población que se va empezando a vacunar, esa población que se va a empezar a vacunar con la segunda dosis, porque eso también va a pasar, eso también va a suceder. Ya estamos recibiendo vacunas Sinopharm para seguir iniciando esquemas, estamos recibiendo la de Astra para completar los esquemas, estamos trabajando muchísimo para recibir el segundo componente. ¿Pero vos crees que una intencionalidad política para decir, digamos, no va a pasar, van a quedar la mitad, van a quedar con una dosis y arréglense? Cada cosa que falta es el foco donde se focaliza justamente para decir que eso no va a pasar. Y cada cosa que falta luego pasa, sucede y se resuelve. A ver, entonces, perdón. No, digamos, primero la vacuna no tenía evidencia científica, era veneno, luego se publicó en el Lancet y lo que nosotros veníamos diciendo hace 2 meses era verdad. Después faltaban vacunas, empezaron a llegar, después falta la segunda dosis, empezó a llegar la de Sinopharm, empezó a llegar la de Astra, va a llegar la vacuna Sputnik y es, digamos, todo el tiempo así. Lo que nosotros necesitamos hacer desde el lugar que nos toca, que es la responsabilidad de gestionar y gobernar, es trabajar, informar, tratar de minimizar la angustia que puede generar una información incompleta, si vos querés, y tampoco soslayar la relevancia que tiene seguir recibiendo vacunas, porque sí, realmente nosotros estamos preocupados y por eso tenemos la conferencia hoy con Rusia, mañana de vuelta, hoy estuvimos reunidos con el presidente, hicimos el pedido formal de información. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que recibir segundas dosis de Sputnik, de ninguna manera decimos que no sirve la segunda dosis. Lo que es muy importante de transmitir es que cuando uno escucha, uno dice, cualquier persona que escucha puede pensar, bueno, pasan 3 meses y un día y estoy desprotegida. Eso no es así. No es así. No es así. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo, los anticuerpos pueden bajar, por supuesto que es importante completar los esquemas de vacunación, pero si a alguien le pasa más de 3 meses, en el momento en el que recibe el refuerzo no se pierde la primera dosis, los esquemas siempre se completan y en el momento que si alguien tiene contacto con el virus, el organismo, aunque le hayan bajado los anticuerpos, tiene memoria inmunológica. Ese sería el mensaje, porque tengo justo muchos televidentes que me están escribiendo con nombre y apellido de distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires que les pasó que tenían turnos para ayer o para hoy, no sé, en pueblos como Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, que me llamaron y me anularon el turno porque no tenían el componente 2. Eso es el mensaje para esa gente, que no se asuste porque igual tienen cobertura. Pero ahí, en ese punto, mi pregunta es, entonces había una expectativa de que alguna cantidad de componente 2 tenían que haber llegado y no llegaron a tiempo. Pero no. Eso es importante lo que vos decís, porque ahí en un país federal las jurisdicciones pueden dar algún turno. Nosotros la verdad es que cuando llegan vacunas lo decimos y lo que decimos en público se lo decimos a las jurisdicciones. Por ahí alguna jurisdicción, algún área definió dar turnos porque pensaron que iban a llegar. La verdad es que nosotros solamente informamos cuando sabemos que está saliendo el vuelo y que tenemos el mail o la información concreta de cuántas vacunas y de qué componente. Nosotros tenemos, por supuesto, la planificación de enviar por lo menos un vuelo en los próximos días para traer componente 1 y componente 2, pero no hemos recibido ese mensaje, ese mail que lo confirma, que dispara que salga el avión. Entonces, las personas que recibieron una dosis, esa dosis no pierde el efecto. No es que a los 3 meses y un día deja de tener efecto y está desprotegido como antes de vacunarse. Eso no quiere decir que no sea importante completar el esquema, porque el esquema lo que hace es aumentar la protección y hacer que dure más tiempo. Estamos trabajando para completar los esquemas y esa segunda dosis va a llegar y esos turnos van a llegar. Así que es importante transmitir las 3 cosas. Que si alguna jurisdicción dio un turno es responsabilidad de la jurisdicción, porque nosotros realmente no informamos que iban a llegar más vacunas,
que esas vacunas no pierden el efecto y que vamos a completar todos los esquemas de vacunación. Y el número es que deberían llegar calculando en que a los 3 meses debería estar la segunda, viendo por lo que yo estoy observando, debería haber 1 millón de dosis llegando a la Argentina de segundo componente para el 15 de julio aproximadamente. Ese cálculo es bien importante eso, porque si alguien escucha lo que dicen en los medios, piensa que hay 6 millones de personas que hoy tienen que recibir esa segunda dosis. Y cuando nosotros vemos las personas que recibieron, nosotros hicimos un relevamiento, porque lo hacemos permanentemente, las personas que recibieron la primera dosis en función de las segundas dosis que llegaron y la notificación en nuestro sistema nominal de registro de vacunas, son entre digamos, las vacunas que todavía están distribuidas y falta notificar, porque hay alrededor de 200.000 componente 2 que todavía no se notificaron y nosotros estimamos que o se están aplicando o ya se aplicaron y no se notificaron, son 300.000, 333.000. O sea que no es esta la cuenta, esto es del Ministerio de Salud, pero no es esta la cuenta que tenemos que hacer, digamos. Esta es la distribución de vacunas. Pero no es la cuenta que tenemos que hacer. Estas son las vacunas que se reciben. La que hice yo está mal, por ejemplo. Yo miré y dije, uy, hay 6 millones o un poco menos de personas que están esperando la segunda dosis. Es correcto eso. Es correcto. Es correcto. Pero el tema es en qué plazo se pasan los 3 meses. Claro, hay gente que la recibió en marzo. Entre las dosis que llegaron, las dosis que distribuimos y las que están notificadas, hay 500.000 personas que deberían haber recibido la segunda dosis y no las notificaron. 200.000 de esas 500.000 están distribuidas las segundas dosis y o se aplicaron y no se notificaron o se están aplicando. Son 333.000 personas que están en situación de recibir la segunda dosis. El resto se va a ir cumpliendo los 90 días en las próximas semanas. Entonces, si nosotros recibimos ahora alrededor de 300.000 dosis, se va a poder cumplir con esas personas que ya tienen sus 90 días cumplidos y recibiendo vacunas en forma permanente, semanal, como fuimos recibiendo las 1, íbamos recibiendo de a 500.000, de a 600.000, no recibimos 7 millones todas juntas y se aplicaron todas juntas, es ese proceso de vacunación. En el Reino Unido se empezó a vacunar, se difirió la segunda dosis y estuvieron 3 meses sin tener aumento de las segundas dosis porque estaban esperando esos 3 meses. ¿Evaluaron la posibilidad de mezclar vacunas? Eso también se ha evaluado desde el primer día, como se evaluó en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con las provincias y en el grupo de trabajo de vacuna COVID, la posibilidad de diferir la primera dosis con esta mirada sanitaria, de cubrir a la mayor cantidad de personas lo antes posible con una dosis, saber que la intercambiabilidad de las vacunas es algo que requiere estudios y evidencia científica, pero que en la práctica no es algo que tenga un impacto o que preocupe desde la seguridad. Sí, lo ideal es saber cuál es la mejor combinación. Por eso generar evidencia en relación a eso. El Fondo Ruso de Inversión, la Gamaleya y AstraZeneca están trabajando en un estudio de intercambiabilidad de las dos vacunas, primero Astra y después Sputnik, o primero Sputnik y después Astra, y hay algunos países que ya también avalaron la intercambiabilidad de vacunas de la misma plataforma, o sea, Pfizer, Moderna. Bueno, ahí justamente, digamos, ¿no? Hoy leí a algunos especialistas y algunos referentes de la oposición diciendo que el costo iba a ser muy alto del capricho de haber querido, digamos, tener Sputnik después del mal paso de AstraZeneca, que finalmente no terminó cumpliendo con los plazos, porque en el caso de tener que combinar las vacunas, Pfizer es una vacuna que se puede combinar y Sputnik nadie tiene la menor idea, digamos, hasta el momento si la podés combinar o no. ¿Quién dijo eso? Hablaban de referentes de la oposición, hablaban de improvisación, digamos. Son expertos en vacunas los referentes de la oposición, son expertos en vacunas. No, calculo que no, digamos, ¿no? Por lo menos quien hablaba no era... no. Por eso te lo preguntamos a vos y te queremos tener a vos acá. Es muy notable como la oposición habla de intercambiabilidad, de primera dosis, de productividad. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que tratar de bajar un poco esa escalada de información, ¿cierto? A ver si tenemos el mail de Cornejo por ahí, perdón chicos que se los pide, pero me parece que fue como bastante duro en estos términos, hasta hablando, ¿no? Porque se habló de esto, por eso te pregunto de improvisación, ¿no? De no haber tenido un plan de contingencia, que es parte de la crítica a lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Haberse abrazado, tal vez esta no será la fórmula, pero haber confiado en que AstraZeneca podía proveer el mercado, cosa que no pasó, apareció Rusia, creo que en gran parte gracias al trabajo que hicieron vos, Nicolini, y vuelvo a decir la mujer de Goyani, sáquenme del estudio por machirula. Decime
No me sale, te juro. Raquel Méndez es farmacéutica y tiene mucha experiencia. Y lo sé. Es más grosa que Goyan. Es más grosa que Goyan, ahí está, gracias, ahí está. Pero Digámoslo, siempre termino diciendo el machirulismo de la mujer de Goyan, todo. soy una tarada. Bueno, en parte ustedes tres, digamos, que encontraron, digamos, la alternativa rusa frente al fracaso por el incumplimiento de AstraZeneca. Y ahora que tenemos la vacuna rusa, que nadie quería, y ahora todo el mundo anda buscando a ver dónde te dan la Sputnik, no sabés qué pasa si el componente 2 no aparece, si la podés mezclar o no con otra. ¿Hubo improvisación o no pensaron en la contingencia de que, bueno, podían no mandárselas? Te voy a ir diciendo, digamos, que en ningún momento nadie se abrazó a ninguna vacuna, que la vacuna de AstraZeneca fue una decisión estratégica de México, de Argentina, de nuestros presidentes, porque si no hubiéramos hecho eso, todavía Latinoamérica no tendría vacuna de Astra porque le estarían proveyendo a Europa, como fueron todos los contratos. Nunca Astra dijo que iba a entregar antes de marzo, siempre desde el día 1 se supo que Astra no podía entregar antes de marzo, con cierta incertidumbre en relación a lo que es la provisión. Terminó entregando en mayo, se atrasó 2 meses, como se atrasaron todos los laboratorios productores de todas las vacunas para todos los países. De ninguna manera Argentina se abrazó a una vacuna. Argentina intentó firmar con todos los laboratorios. Argentina trabajó con Sinopharm, trabajó con AstraZeneca. Argentina tuvo la visión estratégica de ir a reunirse con Rusia porque nosotros, si hay algo que podemos aportar a este gobierno es la experiencia en relación a la vacunación, sabiendo la plataforma, sabiendo el virus de ébola, sabiendo el virus MERS, las vacunas que tenía Rusia. Fuimos y trabajamos con Rusia para poder presentar toda la información a ANMAT. Rusia no es un país que tenga un laboratorio multinacional como tienen Astra o Pfizer para poder presentar los papeles. Trabajamos y muchísimo, recibimos toda esa información y tomamos la decisión estratégica de recibir la vacuna de Rusia, bancándonos barbaridades, y con 2 meses de mucha tensión con ANMAT, que ha evaluado la información que había, y pudimos empezar a vacunar el 24 de diciembre en forma sostenida. Nunca se interrumpió la vacunación y Argentina sabía, digamos, el mundo sabe que toda la escalada de producción de todas las vacunas era compleja. Entonces, desde haber traído una vacuna estratégicamente para empezar a vacunar el 24 de diciembre en nuestro país y sostener la vacunación, tenemos la vacuna de Sinopharm, tenemos las de COVAX, tenemos las de Astra, trabajamos con India. No tenemos Pfizer, te van a decir. No tenemos Estados Unidos todavía, Janssen todavía no tiene provisión, Moderna es una empresa mucho más chica que tampoco tiene provisión todavía para poder dar lo que se llama el supply, justamente la provisión argentina, y Pfizer, lo hemos explicado y lo seguiremos explicando todas las veces que haga falta, tiene una traba legal porque no acepta el marco legal que votó el Congreso en Argentina para en relación a esa palabra famosa de la negligencia, y estamos trabajando con una complejidad bien grande que significa sortear esa situación. En la mayoría de los laboratorios se ha podido resolver con los contratos. Pfizer eso no lo acepta y estamos trabajando en ese sentido. No es mala voluntad del gobierno que no quiera firmar. Esa traba legal, ¿puede ser que impida que eventualmente, si Estados Unidos nos dona vacuna Pfizer, la vacuna de Pfizer llegue si no se destraba también la cuestión legal? Porque Pfizer dice no quiero estar expuesto, por más que sea una donación de Estados Unidos, a las consecuencias legales. O sea, bueno, sin ese cambio legal tampoco podríamos recibir la donación. Estamos trabajando con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la Embajada de Estados Unidos en Argentina y con el embajador de Argentina en Estados Unidos para poder definir todos esos pasos, porque surge ahora, además de todos los convenios bilaterales y además de COVAX, donde Pfizer exige las mismas cláusulas de indemnidad que exceden lo que Argentina firmó como indemnidad en COVAX, la situación de la donación. Hemos tenido muchas reuniones con Estados Unidos para poder definir eso y poder recibir vacunas de Estados Unidos. La donación también está atada a la traba legal, porque Moderna y Janssen no están inscritas en ANMAT, si no me equivoco. O sea, las otras vacunas que dona Estados Unidos. Pfizer está registrada. Pfizer sí, por eso. Moderna y Janssen estamos trabajando. Okay, Carla, en algún momento, y referido, digamos, al tema Pfizer, que hizo tanto ruido también en la mediación entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich, ¿escuchaste sobre el pedido o la exigencia de los famosos intermediarios o amigos del gobierno para que efectivamente puedan tener la vacuna en la Argentina? Bueno, eso también el Ministerio se ha presentado como
digamos, también ante la justicia para que se investigue eso, porque no involucra solo al presidente. Hasta ahora teníamos el presidente, ¿no? Que era el presidente que había iniciado... el exministro, sí. El ministerio se presentó también, está en el juzgado de Cervini de Cubría para que se investigue, porque eso no solo involucra al presidente y al exministro, sino involucra a todas las personas que estuvimos trabajando en esa negociación. No hubo coimas, no hubo pedido intermediario, lo dijo el representante de Pfizer en el Congreso con claridad, sin siquiera que se lo pregunten. Hay límites, se puede discutir, se puede hacer una campaña política, se puede hacer oposición, pero hay un límite en el cual cuando a personas que están, digamos, trabajando y tratando de vuelta virtudes y defectos, conseguir la mayor cantidad de dosis lo antes posible para poder vacunar a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer, decir retorno, decir intermediarios, decir investiguen, decir pregúntenle a Pfizer que no va a mentir cuando... ¿Y qué es eso? Por lo que te pregunto, digo, me vas a decir nada, sos una romántica incurable, digamos, en sentido de la mirada de la política, ¿no? Pero digo, ¿quién puede querer, digo, porque los que se murieron y los que se están muriendo y los que hoy están en terapia, que son un montón lamentablemente, y los que se siguen contagiando, son argentinos del PRO, son argentinos qué sé yo, que han votado a Del Caño, son argentinos que votaron a ustedes, que han votado... Digo, no, ¿quién puede capitalizar la muerte, la hospitalización, el contagio? Digo, ¿por qué lo harían? Mira, ¿Por qué se pararía Patricia Bullrich, particularmente, que lo hizo ahí donde está sentada vos? Fue la primera vez que habló de un negociado. ¿Cuál sería el sentido? Y habría que preguntarle a ella, porque a mí en la cabeza eso no me entra de ninguna manera. No hay ningún escenario en el cual se justifique hacer esto, y muchísimo menos hay un escenario vinculado a la salud de la población en la peor catástrofe humanitaria del siglo que justifique hacer esto. ¿Pero crees que algunos sí están capitalizando eso? Es mentira, y lo dijeron, así que es mentira y lo dijeron. Digamos, ahora, lo desmintió el propio laboratorio sin pero que... ¿crees que algún sector de la política le sirve, digamos, que no funcione el plan? A mí tampoco me entra la cabeza, pero te lo pregunto, digo, si crees que le sirve que no funcione, que fracase el plan de vacunación, que no estemos todos los argentinos que tenemos que estar vacunados. Mira, yo la verdad es que lo que estoy haciendo es tratando de conseguir la mayor cantidad de dosis lo antes posible y solamente desviando mi atención para desmentir y aclarar las cosas que realmente lo requieren. Esta es una de esas cosas. No solamente lo desmentimos, hicimos una presentación judicial para que la justicia lo define y no sea yo quien diga... ¿Vas a mediación también? No, eso está en la... No es que nosotros hicimos una denuncia, pedimos que se investigue, porque no es que denunciaron al ministerio o a mí, y esos nos explicaron los abogados que ¿Cómo lo denunciaron a Alberto, o por lo menos los indicaron a Alberto Fernández como que sabía esta situación? Como Ministerio de Salud pedimos que se investigue. Pero, ministra, más allá de los ruidos políticos, de las intencionalidades políticas que hemos cuestionado acá, incluso ante la propia Patricia Bullrich el día que vino, ¿no cree que también hay una responsabilidad del gobierno en la demora en el plan de vacunación que expliquen que hoy tenemos más de 90.000 muertos en la Argentina? Que si el año pasado nos decían que iba a haber 90.000 muertos por COVID en la Argentina, no lo íbamos a creer, no lo podíamos creer, y hoy estamos proporcionalmente en la misma cifra de muertos que Brasil, teniendo en cuenta, comparando las poblaciones. No tiene relación la cantidad de muertos digamos, con el atraso del plan de vacunación y una responsabilidad del ministerio. Digamos, el atraso del plan de vacunación, del atraso de lo que estaba programado, no fue algo que dependió del Estado Nacional, dependió de la producción de las vacunas. El Estado cumplió con todos sus contratos, cumplió con los compromisos, cumplió con el pago a riesgo por anticipado, y el retraso tampoco fue, realmente hay que decirlo, mala voluntad de los laboratorios, fue un trabajo a destajo en una situación excepcional que tuvo imprevistos y que hizo que se atrasaran de vuelta. No a Argentina y todos los países cumplieron, sino a todos los países y todos los laboratorios. Pero ¿por qué hay otros países que tienen, digo, preguntando lo que pregunta Javier, que tienen, digamos, un porcentaje mucho más grande de la población vacunada con las 2 dosis? Por eso. ¿A ellos les cumplieron y a nosotros no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que sucedió en Argentina, que no se cumplieron con los cronogramas y eso retrasó el programa de vacunación. La otra cosa es que hay países que tienen algunas particularidades, como ser el Reino Unido e Israel, que uno producía vacunas y el otro ha pagado las vacunas a un costo diferente. Estados Unidos produce las vacunas. Otra cosa es que Chile y Uruguay, que son países que tienen un número de habitantes
mucho más pequeños, que si Argentina tuviera esos habitantes estaría en la misma situación en relación a la cantidad de dosis que tiene ahora. Son situaciones donde se compara muy fácilmente y hay, digamos, situaciones puntuales que hacen que se diferencien y esas diferencias sean bien grandes. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que vos me preguntabas en relación a los fallecidos, también tiene un análisis que es bastante más complejo. Hay dos situaciones. Primero, el país, la Argentina, el número de muertes relacionados con la población, que igualmente es un número elevado, por supuesto, para que nosotros hubiéramos querido y habíamos planificado. La segunda situación es la densidad poblacional, lo que son los grandes aglomerados urbanos. La ciudad de Buenos Aires, el AMBA, es un aglomerado urbano que es uno de los 5 más importantes de Latinoamérica. Se sabe clarísimamente que la densidad poblacional y ese tipo de aglomerados urbanos tiene un riesgo mucho más grande cuando se dispara el número de casos, sobre todo si no se termina de generar las acciones de disminución de la circulación de las personas, un aumento del número de casos y eso correlacionado con el número de muertos. Y la tercera situación que es realmente relevante es el registro. Digamos, nosotros estamos por publicar un análisis de exceso de mortalidad en Argentina del año pasado que realmente va a ser importante en relación a comparar una cosa que no se tiene muy en cuenta, que es el registro de las personas infectadas y las personas fallecidas comparadas con otros países. La calidad y la sensibilidad del registro hace que unos datos que sean realmente sólidos y transparentes y sensibles con otros países que han tenido desborde del sistema de salud y que posiblemente no hayan registrado ni los casos ni los fallecidos como debería haber sucedido, y eso en los análisis de exceso de mortalidad se ve, así que eso también en perspectiva se va a poder analizar con más tranquilidad y claramente. Lo que no se entiende es, el viernes creo que vence el decreto presidencial, ¿no? Respecto de, bueno, como la situación de cómo venimos con las restricciones. Hubo restricciones duras, los números no bajan. Digo, el que está del otro lado lo que seguramente tiene ganas de preguntarte es, explícame por favor cómo tenemos hoy, dónde está, quiero darlo 706 exacto. Fallecidos. Y tenemos 27.319 contagios después otra vez de 9 días de restricciones donde hasta la propia Ciudad de Buenos Aires suspendió las clases presenciales. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo le explicás al que está del otro lado que con campaña de vacunación, con los 9 días de restricciones, con el pedido de por favor del presidente de un último esfuerzo y de quedarnos en casa, con lo que significa económicamente, los números no terminan de bajar? Pero eso no es solamente en Argentina, eso pasa en todo el mundo. No, pero yo te pregunto, vivimos acá, digo, yo te lo pregunto acá. Ahora, yo te quiero explicar que las campañas de vacunación de Israel y del Reino Unido se hicieron con un confinamiento estricto de meses, ¿sí? Meses. Ahora que abrieron, empezaron a subir los casos porque ninguna vacuna interrumpe la circulación. Argentina tuvo una disminución de la circulación de personas de 9 días en pleno brote, 3 veces más de casos que el peor momento del año pasado, terapia intensiva más alta que el peor momento del año pasado y entrando en el invierno. Entonces, 9 días han tenido un impacto muy positivo. ¿Vos hubieses pedido más tiempo de confinamiento? Llevábamos 3 semanas, yo el martes lo dije en la conferencia de prensa, 3 semanas de disminución sostenida del número de casos. Tenemos esta semana por primera vez una disminución de las internaciones en terapia intensiva por pacientes COVID. Entonces, realmente estamos con una disminución sostenida y todos los aglomerados urbanos, menos uno, están en descenso. ¿Y por qué no bajan los fallecidos? ¿Cómo? O por lo menos la impresión es que no bajan los fallecidos, o se aceleran en los últimos días. Porque los fallecidos siempre empiezan a bajar 3 semanas después que empiezan a bajar los casos. Cuando alguien se enferma, si yo me enfermo hoy, me voy a complicar entre 7 y 10 días si me complico y me voy a morir en un par de semanas seguramente. Y o sea que deberíamos ver bajar estos números catastróficos. Nosotros primero vemos que bajan los casos, a las 2-3 semanas vemos que bajan las internaciones en terapia intensiva, que es lo que está empezando a pasar ahora, y luego vamos a ver que empezarían a bajar los muertos. En este Nosotros contexto, lo que necesitamos ahora el viernes tiene que hablar es transmitirle a la población. Pero si tuviese que hablar con hablás con Alberto Fernández, intuyo todo el tiempo. Pero si tuvieses que decirle, bueno, vamos a un nuevo confinamiento, ahora como estamos, con estas dosis, con o le dirías, la variante. Presidente, ojo con reabrir el turismo para la vacación de invierno. Lo que pasa es que ahí todo recae en el presidente y tenemos que entender que los que tenemos que participar somos todos. Somos el gobierno nacional, las 24 jurisdicciones, la sociedad y los medios.
Si nosotros pensamos que la decisión es del presidente y por arte de magia sucede, es un error y si no aprendimos eso, no aprendimos nada. Si el presidente decide algo y las jurisdicciones no adhieren y no lo controlan, y si la población no lo cumple, nosotros estamos en un momento en el cual está empezando el invierno, tenemos un descenso que es muy importante del número de casos, pero todavía con un número de casos alto. Si nosotros volvemos a antes de las medidas de cuidado, seguramente los casos empiecen a subir de vuelta. O sea que vos decís mantenerse como está. Le sugerirías, digo, porque sé que en un momento se lo vas a sugerir. Lo que nosotros necesitamos... Para que la gente sepa, en un momento van a estar a una mesa, va a estar Alberto Fernández, va a estar vos, te va a decir Carla. Lo que nosotros necesitamos es realmente poder transmitirle a la sociedad que la pandemia no pasó y que ese cuidado individual tiene un impacto colectivo y que independientemente de las medidas que estén autorizadas, esa decisión individual de tener el máximo de cuidado nunca fue más importante, ¿sí? Porque si mañana se autoriza alguna actividad y esa actividad se hace con cuidado, seguramente se va a poder sostener mucho más posiblemente que si esa actividad se hace sin cuidado, ¿no es cierto? Entonces, esa situación es relevante porque todo si no es la decisión del presidente o la decisión de la teoría, y si esa teoría no se lleva a la práctica, realmente es una fantasía. Déjeme hacer la pregunta incómoda por ahí en el sentido de lo que nos incomodó a todos, pero en un momento creo que tuvimos expectativas de en septiembre se termina. ¿Quién lo dijo? Ayúdenme. Daniel Goyan. Salió el ministro de la provincia de Buenos Aires. Imágenes parecidas a los que vemos en Israel, Estados Unidos. Imágenes, vamos a estar sin barbijo. Y Carla Bisotti se plantó y dijo, esto no termina en septiembre. Nos quedamos todos diciendo, pero estábamos ya casi haciendo en Israel tampoco terminó. Vos fíjate que no termina en el Reino Unido, no termina esto en septiembre. El Reino Unido vacunó con un confinamiento estricto, lograron coberturas altas de vacunación, bajaron los casos y cuando empezó a circular la población, las personas empezaron a aumentar los casos y están reviendo esas medidas. Israel dijeron que no iban a usar más barbijo y que ya estaba resuelto. Vimos a los chicos en las escuelas. Hay brotes en las escuelas y hay una situación de revisión de las medidas. Los virus respiratorios no se eliminan, ¿sí? No es como el sarampión. El sarampión tiene como único reservorio el ser humano, se transmite de persona a persona y hay una vacuna que es segura y eficaz que con 2 dosis tiene 99% de eficacia. Entonces, nosotros en Argentina eliminamos el sarampión y se puede erradicar. Los virus respiratorios no se pueden erradicar, no se pueden eliminar y las vacunas no interrumpen la circulación. Entonces, nosotros en septiembre, si logramos sostener los cuidados, si seguimos escalando la vacunación como la estamos escalando, si seguimos avanzando en completar los esquemas de vacunación como vamos a avanzar, sin lugar a dudas vamos a tener una situación de un alivio claro, sin lugar a dudas vamos a estar mejor y vamos a poder retomar actividades. Ahora, pensar que en septiembre vamos a estar como el 2 de marzo de 2019, la verdad es de 2020, perdón, es una utopía porque tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con el virus, porque el virus juega, y tenemos también la situación que con la circulación de las personas vamos a seguir teniendo casos. El coronavirus, el SARS-CoV-2, llegó para quedarse y seguramente va a ser un virus respiratorio. A medida que nosotros vacunemos, demos refuerzos, tengamos menos susceptibles, vamos a tener menos impacto en nuestra vida cotidiana. Carla Bisotti, gracias por estar. Déjenme simplemente decir que quiero repudiar el ataque innecesario del ex embajador argentino en China, Diego Guelar, respecto de la ministra. Tenía ganas de decirlo, la verdad que a muchos y a muchas nos dio mucha bronca, así que quería hacerlo público también. Mañana, devolveme los dólares. No, déjamelos hasta mañana. Devolveme los dólares. Los vas a oler a la noche, vas a estar con los dólares así. Sí. Mañana vamos con lo prometido. Decir una cosa en relación a eso. Última que nos estamos yendo. No, dale, agradecer a todas las personas que apoyaron esta situación y la repudiaron. Decir que si estuviera arreglada hubiera sido la crítica igual, porque el problema es hacer, no cómo. Y después decir que si todo esto sirve para que una sola persona pueda pensar que puede hacer lo que le parece, sus ideales y sus objetivos, una mujer, alguna persona, alguna minoría, si esto vale la pena para estimular eso, también valió la pena. Igual estás muy linda, Carla. Dale. Buenas noches.